esperanza. Es mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Confiado puedo estar en ti, seguro de que tú cuidas de mí. Día a día puedo ver tu bondad sobre mí, me sostienes con tu dulce y tierno amor. Fidelidad en ti puedo encontrar, aún en tiempos de dificultad. Divina protección a mi vida tú das, puedo descansar en ti, oh mi Señor. Levanta tus manos y dile: eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo siempre confiaré en ti,
Señor. Amén. Oh, amén. Shalom. Shalom, Fede. Bueno, shalom, shalom a todos, hermanos. ¿Sí me escuchan? Shalom, bendiciones, sí, perfectamente. Amén, sí, hermanito, se escucha bien. Bueno, hermanos, hoy estamos nuevamente reunidos en el nombre de Mashiach. Hoy estamos reunidos para seguir aprendiendo de su Torah y del estudio de su palabra. El Eterno nos ha permitido que podamos seguir estudiando y le damos muchas gracias a la Vaca 2 por que nos ha dado el entendimiento, nos ha dado la oportunidad de poder ser y estar estudiando su preciosa Torah. Un estudio concienzudo y muy organizado que se lleva en todas las quejilá, en todos los sitios donde están en estos momentos apartados, estudiando y guardando el Shabbat. Hoy nos toca, hermanos, la parashá Vayeshet, una parashá en donde vamos a ver personajes importantes en el mundo hebreo. Vamos a ver el trasfondo histórico de muchas situaciones que vivimos y que aprendimos en otros tiempos, en otras épocas, pero que si lo vamos dando cuenta, pues van llenando mucho más allá del conocimiento de cada uno de nosotros y nos van ayudando, hermanos, a entender lo que el Eterno quiere que cada uno de nosotros entendamos, que es su Torah, su palabra, desde un trasfondo hebreo, desde un trasfondo más exquisito, más profundo, de un trasfondo mucho mejor del que nosotros veníamos estudiando. La parashá está basada en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, 37:1 a el capítulo 40:23, y traduce al español la palabra Vayeshet, traduce y habitó, y hay otras traducciones que también hablan de la palabra y se asentó, como de llegar a un lugar, de establecerse en un lugar. Por eso los invito, hermanos, a que estemos atentos a lo que el Eterno quiere que aprendamos, porque esto es sencillamente un curso de entrenamiento anual que el Padre nos permite que podamos tener como miembros de este cuerpo del Mashiach. Y tenemos que aplicar ese conocimiento que entendemos y que aprendemos en cada parashá de nuestra vida, como creyentes, como temerosos de la Torá, de la palabra, y que sea algo importante para poder aplicarlo en nuestras familias, en nuestro vivir diario, que para eso es el estudio de estas parashá, para que las apliquemos a nuestras vidas, para que podamos aplicarlas en cada momento con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestros trabajos, en todas las situaciones que vivimos a diario cada uno de nosotros. Amén. Por eso hoy
Les doy gracias al Padre Eterno por cada uno de ustedes, los que estamos aquí reunidos. Los bendigo en el nombre de Mashiach. Vamos a seguir. La parashá Vayeshet. El tema de la parashá de hoy empieza en el capítulo 37. Vamos a mirar que el tema de José. Dice José vendido por sus hermanos en el capítulo 37:1. El tema de Judá y Tamar en el capítulo 38. José y la esposa de Potifar en el capítulo 39:1. Y hay otro tema en el capítulo 41, muy importante e interesante, donde José interpreta dos sueños. Todas estas cosas, todos estos estudios son estudios sistemáticos de lo que estudiamos y lo que aprendemos en cada Shabbat, ¿cierto? Entonces, miren, en cada parashá vemos que es un mandamiento y es del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el poder estudiar a Moisés en cada Shabbat. ¿Esto dónde está? Esto lo encontramos en el Brit Hadashah, en Hechos 15:21, en donde nos podemos dar cuenta que ahí se dice en Hechos 15:21, que dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Mire que hoy se utiliza el tema de que Moisés tiene y tendrá por siempre, desde los tiempos antiguos, en cada ciudad, quien predique en la sinagoga, donde es leído en cada día de reposo, en cada cierre de Shabbat, en cada día de reposo, pues se está estudiando lo que el Eterno y lo que Yeshua mandó a que estudiáramos, que era el tema de las parashá, en donde vamos a estudiar estas 54 porciones bíblicas que se estudian en cada cierre de Shabbat, por todo el año. Son 54 porciones y eso es un estudio consecutivo, un estudio concienzudo, hermanos, que tenemos que hacerlo siempre para poder entender lo que el Padre Eterno quiere que aprendamos. Quiere decir esto, que Él ordenó y tuvo a bien prescribir que todos los que iban entrando a la fe de Israel deberían estudiar a Moisés. Miren el trasfondo de lo que nos dice. Son 4 capítulos que, al parecer, el libro de Génesis, el libro de Bereshit, se partiera en 2, porque en realidad de aquí en adelante, del capítulo 37 al capítulo 50, vamos a ver y se habla de la vida de José, desde Canaán, que pasa a ser, después de Canaán, Israel, hasta Egipto. Ya interesante, porque habla de los pactos de Jacob, pero menciona a José de 17 años, que era un siervo o un yelet, un subordinado realmente en esos momentos de los hijos de Bilha, la empleada. Y tal vez por eso y por otras cosas, Jacob lo amaba más que a todos los demás hijos, porque además también era hijo de su amada esposa Raquel. Por eso podemos ver un poco de favoritismo en cuanto al tema de José con su padre. Pero más adelante vamos a mirar todo este trasfondo bíblico y el porqué de muchas de estas situaciones que muchos dicen lo mismo, ¿no? Que tenía preferitismo por uno de sus hijos. Entonces vamos a seguir, hermanos, en este tema tan maravilloso, de este tema de la parashá que vamos a estudiar hoy, y nos vamos a ir adentrando bastante en lo que es este estudio de estas parashá. En pasadas parashot, hemos estudiado las vidas de nuestros patriarcas, con sus virtudes, con sus defectos. Me acuerdo que hicimos muchas genealogías y vimos que todas giraban en torno primero a Abraham, después a Isaac, después Jacob y sus peripecias, triunfos, los sinsabores, lo que pasó, todas las situaciones que vivieron. Y todo lo que vimos desde Abraham hasta acá, es más, desde el libro de Bereshit, con Adán y Eva, todo lo que pasó con Noé, con sus hijos, todo esto lo hemos estudiado en las parashá. Pero ya en esta parashá, en la Vayeshet, que entramos esta semana,
vamos a ver un personaje nuevo que aparece, un nuevo personaje que es muy importante mencionarlo, y por eso en esta parashá, como le dije ahora, se hace una mención especial de casi todo el capítulo de Génesis, de la mitad del capítulo de Génesis hasta el capítulo 50, del estudio de este personaje tan importante como es el personaje de José, el hijo de Jacob. Esta vez, hermano, no se trata de otro patriarca, pues siendo el 11º hijo de Jacob, pasará por altos y bajos asombrosos. Yo pienso que todos pasaron por altos y bajos, pero en la vida de José vemos algo muy especial, porque esta vida de José nos lleva un poquito a hacer un paralelismo, a hacer un paralelo con lo que sería el Mashiach, ¿cierto? Entonces, todos estos altos y bajos asombrosos lo van preparando, lo fueron preparando, y gracias a su formidable inteligencia y de la transformación de una tribu pequeña que aparece en el libro de Bereshit en Génesis 46-27, en donde dice que todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto fueron 70 personas para transformarse, y que luego, después de 400 años de estar en Egipto, acorde a lo que dice Éxodo 12:37, se convirtieron en más de 600.000 hombres, como dice la Torá. Y los hijos de Israel partieron de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense, de 70 personas que entraron con Jacob, y el momento donde salen de Egipto, dice la Torá que eran 600.000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Y yo también diría también los ancianos, ¿cierto? Entonces, mire este proceso de los números que salieron, de cuando llegó Jacob hasta donde entraron ya a caminar con Moisés en lo que es el desierto del Sinaí. La diferencia tan grande de cómo se multiplicó ese pueblo de una forma formidable y de una forma especial, ¿cierto? Pues fueron 400 años también. ¿Cuántas generaciones van en 400 años? Y pues todas estas cuentas es bueno que las saquemos, porque tenemos que ir analizando todo lo que nos dice la Torá, ¿cierto? Entonces, así como en la parashá Lech Leja se inicia con una historia, con una tribu pequeña destinada a ser tan numerosa como las estrellas en el cielo, como es la promesa que el Eterno le entregó a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones y serían mucho más que las arenas del mar. Imagínense. Entonces ahora, a partir de Valleshet, de esta parashá Valleshet, iniciamos el estudio de lo que será ese numeroso pueblo que ya está anticipado por el mismo Hashem, que pasarían muchas cosas. Hay una pregunta interesante, una pregunta que me llamó mucho la atención, y en donde nos dice: ¿acaso no es para Elohim las soluciones? Una pregunta interesante para empezar esta parashá Vayashet, de las muchas preguntas que podemos tener en esta parashá y en este trayecto del libro de Bereshit. Pues aquí vemos tres palabras, ¿cierto?, que argumentan algo negativo, que hace parte en realidad del ser humano, y que hace parte del ser humano y que podemos reflejarlo en esta parashá: el tema de la envidia, el tema del celo y el tema del rechazo humano, que son tres cosas, hermanos, que al final lo que buscan es destruir y aniquilar, porque ese es el trasfondo de lo que realmente estas tres palabras nos dan. No puede salir nada bueno de estas tres palabras, porque sabemos qué es lo que ha pasado en el transcurrir del pueblo de Israel y en todo lo que hemos vivido en el estudio de la Torá. Cuando estas tres cosas se unen, cuando estas tres cosas pasan, siempre al final destruir y aniquilar. Esto es la referencia cuando vemos esta representación, y eso es lo que vemos en esta parashá con José, hijo de Jacob. Porque la palabra envidia y celo en hebreo es la misma palabra Strong 7065, kanaj.
Entonces aquí vemos que los hermanos de José sentían estas dos cosas, estas dos, tres cosas por él, un odio permanente por su hermano, por muchos motivos. Muchas situaciones pasaron a raíz de José, tal vez su hermano Benjamín, el hecho de los otros 10 hermanos. Hay muchas cosas que se mueven en ese mover, en ese tablero de esas 12 tribus de Israel, que muchos hablamos de las 12 tribus de Israel, pero deberíamos analizar en realidad cómo se formaron esas tribus de Israel, qué pasó en esas tribus de Israel. Entonces, dice que aquí vemos que los hermanos de José sentían esas dos cosas por él, y que además que esta envidia ya venía reflejada desde antes en cada una de las madres que batallaban entre ellas por ser la mejor o la más aceptada. Todos sabemos que él tuvo varias mujeres, 4 mujeres, de las cuales todos podemos entender que había un favoritismo o que luchaban por poder ser la mejor, que luchaban por poder ser la más querida, la más amada, pero todos sabemos qué fue lo que pasó en la vida de Jacob y toda la trayectoria que él tuvo que hacer para poder tener su esposa querida, su esposa amada, que era Raquel. Entonces, esto fue lo que sucedió en ellos. Ellos vieron esta discordia, ellos vieron esta pelea, vieron lo que estaba sucediendo, y hay un dicho que dice que los hijos son el reflejo de sus padres. Y en ese caso, eso era el reflejo de lo que ellos veían. Ellos veían discordia, ellos veían pelea entre sus madres, ellos veían preferitismo entre ellas, y definitivamente no sabían por cuál decidirse, ni cuál era la mejor, ni cuál era la más querida. Entonces hay que analizar dos situaciones, y es de entender que en las situaciones de los sueños, José nunca les dijo en el sueño que él iba a reinar sobre ellos literalmente, ¿cierto? Él nunca les dijo, yo voy a gobernar sobre ustedes y ustedes tienen que arrodillarse ante mí. No, él no lo dijo así. Él simplemente le dijo, tuvo un sueño que en Génesis 37:7, y él les dijo que en un sueño que él veía que eran 11 espigas que se doblarán delante de la mía, las de ustedes, ¿cierto? Entonces, en verdad podemos ver que en esa actitud que él habló de ese sueño, no se puede pensar que él se quiso creer más que sus hermanos, pues el enigma de todos estos sueños, de estos 2 sueños, 3 sueños que tuvo José, en realidad estaba respaldado por el mismo Elohim, el mismo Eterno, porque el Eterno fue quien puso los sueños, el Eterno fue quien puso las palabras para que él les dijera a ellos, y que se fueran cumpliendo muchas de las cosas que se venían y se cumplirían mucho más adelante a través de esos sueños y de esas palabras que él les dijo. Entonces, y ya en el segundo sueño que tiene José, y que también los reúne a todos y les comenta el sueño, imagino que estaban reunidos todos los hermanos, con el papá y con la mamá, todos. Imagínate, y habla de un sueño en Génesis 37:9, en donde dice con respecto al sol y la luna, haciendo énfasis en su papá y su mamá, y le dice, y había unas estrellas también que eran ellos mismos. Imagínense cómo era la situación que podía sentirse, el ambiente pesado, el ambiente difícil que se podía vivir en esa familia en ese momento. Y además de esto, estas estrellas se postraban ante él. Y hay un momento en donde el mismo Jacob le dijo, ¿cómo así? ¿Tú qué me quieres decir? Que nosotros, tu papá y tu mamá, se va a postrar entre ti y tus hermanos. Y dice que su padre meditaba en esto, porque esto fue una ocasión en donde en el primer sueño de pronto Jacob no alcanzó a descifrar lo que él quería decir con esto, pero en el segundo sueño, cuando él habla de con respecto al sol y la luna, y le hace énfasis en las estrellas que se postraban ante él, ya la situación cambió. Ya Jacob meditaba en ello, pues ya me imagino que Jacob pensaría todo lo que había recibido de su padre Isaac,
y de su abuelo Abraham y todas las promesas que venían a raíz de la simiente que vendría, ¿cierto? Que vendría con él, con Jacob y con Isaac y Jacob. Entonces, tenemos que mirar aquí que su padre meditaba en ello, pues de todos los hijos que tenía Jacob, José era el más espiritual, el que estudiaba Torah con él y con su abuelo Isaac, y esto causó aún más envidia y más rechazo de sus hermanos, tal vez porque eran los hijos menores, Benjamín y José. Entonces tenían, como los hermanos pasaban trabajando, los hermanos mayores ya trabajaban, tenían sus quehaceres, tenían todo el trabajo que tenían que hacer allá, me imagino. Entonces ellos eran los niños los que se quedaban con sus abuelos, con su papá, y pues ellos recibían más instrucción de ellos. Entonces esto causó aún todavía un sinsabor peor, y esto lo empezaron a vivir ellos, hermano. Entonces, esto causó aún más envidia y rechazo, y decidieron aplicar estas dos palabras que les dije inicialmente, que es destruir y aniquilar. Esto fue lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, en Génesis 37.1, vamos a leer Génesis 37.1, ya nos vamos. Él dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos. Aquí le ve el versículo que habla de esto. Porque lo había tenido ¿en dónde? En su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, o sea, se daban cuenta, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Imagínense esta historia de celos, de envidia, de preferitismo en el caso de su padre. Y ellos se daban cuenta de todas estas cosas. Entonces, de todos los hijos que tenía Jacob, su preferido era José. ¿Por qué? Porque era el primogénito de Raquel, su esposa favorita. En la parashá pasada, Vaisla, vimos el por qué José pasó a ser el hijo predilecto de Jacob y por qué llegó a ocupar la primogenitura que le tocaba a Rubén, ¿cierto? Y Jacob reafirmó esta preferencia, obsequiándole a José una espléndida túnica colorida. Y para empeorar las cosas, José le contó a sus familiares dos sueños que tuvo, los cuales tenían un mensaje bastante claro, y que algún día todos ellos se subordinarían a él. Por eso, cuando los hermanos de José estaban vigilando los rebaños de su padre, Jacob lo envió a observar cómo iban las cosas, y los hermanos vinieron. Los hermanos vieron que esa era la oportunidad para deshacerse de él, que sintieron tanta envidia, tanto celo y tanta rabia, que cuando llegó José a sus hermanos en Dotán, le quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, que además era muy especial, pues dicen los sabios que quienes usaban estas túnicas coloridas eran los jefes semíticos como insignias de gobierno y de autoridad. Eran una vestimenta especial que dice los sabios en el Midrash que tal vez él lo pudo haber heredado de Abraham, creo que bisabuelo Abraham, ¿cierto? Entonces, él la tenía guardada y se la obsequió a su hijo José en señal de su preferitismo por él, de su preferencia por él. Entonces dice, y le echaron en el pozo, pero el pozo estaba vacío. No había agua, y lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas que transportaban mercancías a Egipto. Luego empaparon su hermosa túnica en sangre de cabra y la llevaron a Jacob, a quien le dijeron que José había sido devorado por una bestia salvaje. En ese momento, imagínense ustedes lo que ha sucedido, cómo sería que habría pensado Jacob acerca de esta muerte, de esta desaparición de su hijo José preferido, y cómo fue la forma que murió. Me imagino el dolor tan grande, porque él estaba devastado y quedó muy dolido por esta situación que pasó.
Además, debemos saber también que en este proceso de José, del corazón que tenían sus hermanos, porque era un corazón dañado, un corazón malo, porque en ese momento ellos tomaron la decisión de matarle, porque eso fue lo que dice el versículo. Y ellos decidieron matarle, pero no lo quisieron hacer con las manos, pero hubo un momento en donde dijeron, vamos a echarlo en este pozo. Todos sabemos que un pozo es un hueco abierto con muchos metros de profundidad. No pensemos en un pozo de 2 metros, de 3 metros. Tal vez pensamos y nos vamos a la idea de que este era un pozo de 2 metros, de 3 metros que podía saltar. No, para usted poder sacar agua de un pozo, necesita por lo menos 10, 15 metros. ¿Cierto? Entonces, esto fue lo que pasó. Una persona cuando ya toma la determinación de matar a su hermano José, ya vemos un corazón malo, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de envidia. Y eso es lo que da esto. Y deciden echarlo a ese pozo, sabiendo que apenas él cayera en ese pozo se iba a morir. Porque ¿quién viviría a un pozo esto tan profundo, ¿cierto? Y que además ellos pensaban que tenía agua. O sea, la decisión que ellos tomaron fue realmente un asesinato, era matarlo literalmente. Que el Eterno utilizó, que el Eterno, según la promesa que viene en José y en Jacob, que venía de Jacob y pasó a José y todas estas cosas, el Eterno tenía todo controlado y posiblemente, dicen los sabios, que estos pozos fueron llenos nuevamente de arena y la profundidad que tenía el pozo en ese momento se fue llenando debido a la arena del desierto y como vimos en los casos pasados, que en el caso de Jacob cuando llenaban los pozos que iban destapando, habían tribus, habían enemigos de Israel, enemigos de todos ellos, de Abraham y de Isaac también, que ellos llenaban los pozos nuevamente, los llenaban de arena para tapar los pozos, para que no fluyera agua, pero por pura envidia también. Entonces podemos mirar en este caso que pudiéramos mirar la determinación de sentir que pasó lo mismo en ese caso, que el Eterno, también por orden del Padre Eterno y por disposición de Él, pues estos pozos ya estaban llenos de arena y no pasó a más. Pero definitivamente la intención del corazón fue matarlo, y eso fue lo que pasó en ese momento. Entonces, cuando ya toman la determinación de tirar a José en ese pozo, en ese hueco, porque la palabra en hebreo traduce realmente es un hueco, no un pozo en sí, sino como decir como si lo habían tirado en un hueco. Pasan una caravana de ismaelitas y deciden mejor sacarlo del pozo. O sea, quiere decir que no estaba muy profundo el pozo, y no dejarlo ahí que se muera solo, sino sacarlo y venderlo, para que si le iban a hacer algún daño a otra persona, que se lo hicieran otros y no ellos. Pero era la misma acción de maldad, la misma acción de odio y la misma acción de envidia que tenían hacia él. Entonces, vemos que en el caso de José, vemos que se hacen varias compras. José no fue comprado una sola vez. En la Torah vemos que hay muchos grupos o muchos enemigos del pueblo de Israel, porque son definitivamente más adelante nos vamos a dar cuenta que son enemigos de Israel, enemigos de todos ellos. Y vemos el caso, en el caso de la venta de José, se llevó a cabo en más de 3 ocasiones antes de llegar a Egipto. Primero fueron con los medianitas, los medanitas y los ismaelitas. Estos fueron uno de los 3 grupos, los 3 pueblos que tuvieron también contacto en la venta de José. Imagínense, todo esto le pasó a José en camino a Egipto, y todo esto era con un propósito del Eterno en la vida del propio José. Muchos dirían, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que el Padre va a seguir una genealogía bíblica? Y mire todo lo que está pasando este personaje bíblico, que se llenó de mucha gloria más adelante, y lo vamos a mirar,
pero por todas las cosas que tuvo que haber pasado para poder llegar a ese momento. Y eso es de admirar, de admirar, porque no solamente era que el Eterno tenía los ojos puestos en José como un consecutivo de esa generación que vendría del Mashiach, sino todo lo que él tocó aguantar, a él le tocó aguantar para poder llegar a ese momento, hermanos. Es interesante esto. Entonces, mire, hay un paralelo bíblico en la vida de Jacob y la vida de José. Aquí tienen la túnica de colores que se utilizaba. Mírese qué túnica tan hermosa. Esa era la túnica de colores que tanto envidiaron los hermanos de José, que la tenía su padre guardada para él, su padre Jacob guardada para él, que se la entregó ese día. Y vemos cómo se utilizaba esta túnica especial por sacerdotes como una señal de autoridad y señal de pronto de mucha autoridad en Egipto, ¿cierto? O en esa zona que ellos habitaban. Entonces dice, no era la túnica de colores lo que hizo especial a José, era la unción del Eterno, de Dios que había en él. Entonces, mientras que los demás hijos de Jacob estaban trabajando en sus labores, José, su penúltimo hijo, se quedaba con su padre acompañándolo. Y hay similitudes especiales entre estos dos personajes. Miren lo que podemos mirar, que se pueden parecer mucho, y era que ambos tenían una madre estéril y nacieron por una intervención divina. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Vemos el caso de Isaac el caso de Isaac también fue muy parecido, ¿cierto? También ambos experimentaron como sus hermanos querían matarlo también. Ambos se hicieron muy ricos. Ambos se casaron fuera de su tierra. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Y ambos murieron en Egipto. Miren el paralelismo que podemos ver aquí, una similitud que podemos ver entre Jacob y José. Por lo tanto, es bueno que podamos mirar todas estas cosas, aunque son mínimas, pero son detalles que podemos ver cómo el Eterno trabaja en la vida de cada persona. Cómo hay similitudes entre padres e hijos, que a veces parecerían que no tienen importancia en nuestra vida, y que son cosas que sí hay que mirar, que el Eterno es un Dios de detalles, es un Dios detallista, que todo lo tiene bien organizado y bien planeado. Por eso es bueno que estudiemos, que miremos todas estas cosas. Entonces, mire, el pozo vacío y sin agua. ¿Qué dicen los sabios? Génesis 37:7 dice que he aquí que atábamos manojos en medio del campo y que he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Este fue el primer sueño. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Luego vino el otro sueño que fue peor, cuando le dijo que soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. La luna el sol y las 11 estrellas se inclinaban a mí, le contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre a tu hermano a aportarnos en tierra ante ti? Esa fue la pregunta que le hizo Jacob, que le hizo Isaac, Jacob a José. Dice, el pozo estaba vacío y sin agua. Los sabios aclaran que la Torah es comparada con el agua y que este Midrash aportado por Rashi, esta es la parte de la ley oral, ¿vieron? De lo que es el texto rabínicos. Entonces, el Midrash aportado por Rashi nos enseña un principio importante respecto al estado espiritual del pueblo de Israel. Cuando un judío no tiene agua, se podría decir que no tiene la Torá y que no tiene los valores que tiene la Torá. Y que no es una persona vacía nada más, sino que además de que está vacío, contiene serpientes y alacranes, no pudiendo permanecer en un estado espiritual estático permanente. Este es el tema de los serpientes y alacranes. Es el tema de que cuando echaron a
ellos dicen que cuando echaron a José en el pozo, no había agua en ese momento ahí, pero sí había muchos alacranes y habían serpientes que lo podían también matar. Entonces, por eso ellos dicen que la persona cuando no tiene la Torá es comparada que no tiene agua, porque la Torá es comparada con el agua, ¿cierto? Y que no tiene agua ni tampoco tiene sus valores. Y que no es una persona vacía nada más, sino que además contiene serpientes y alacranes, no pudiendo permanecer en un estado espiritual estático permanente. Por eso el agua, que representa la Torá, nos habla también de la profecía que dice que de Sion saldrá la Torá y la palabra de Dios saldrá de Jerusalén, Por otro lado, vemos que nadie reconoció, ninguno de sus hermanos reconoció la autoridad que había delegado su padre Jacob al quedar como primogénito de él. Caso similar podemos ver con nuestro Yeshua, que según el Salmo 22:18 y en Mateo 27:35, cuando habla que partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso fue lo que pasó en ese capítulo que estamos viendo en esta parashá, en donde los hermanos tomaron la túnica de colores y al parecer se la entregaron nuevamente a su papá diciendo que lo había matado un animal, ¿cierto? Entonces podemos ver también cómo hacemos un paralelismo en este caso, en el caso de Yeshua, en el Salmo 22:18 y en Mateo 27:35, cuando nos dice que partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Génesis 22:18 dice, se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes, ven pronto en mi ayuda. Vemos que es la misma situación de José cuando lo despojaron de sus vestidos gloriosos y lo echaron en la arena o el polvo del pozo. Vemos un paralelo en este Salmo 22. ¿Por qué? Porque es un salmo mesiánico. Y quiere decir que este caso le pasó al Mesías en una distancia de más de 1200 años entre José y el Mesías. Imagínense la distancia que había entre esos dos personajes. En el caso de José y en el caso de Yeshua HaMashiach. 1200 años y nuevamente pasó algo muy parecido, que no es casualidad que haya pasado este momento crucial, porque ambos son portadores de esta misma experiencia que sucedió cuando echaron sobre sí suertes, que repartieron sus ropas entre sí. Entonces, también podemos mirar que en la vida de José se manifiestan dos lugares, ¿cierto? Se manifiestan dos pozos, uno en el desierto con sus hermanos y el otro en el calabozo o hueco donde fue preso en Egipto. Esto es, por eso le digo que la palabra hebrea traduce, es como, la traduce al español como hueco. Y eso es lo que vemos de lo que sucedió en esta parashá. Entonces miren, esto haciendo un paralelo entre Israel y Egipto. Israel con qué? Con la muerte del Mashiach y el mundo con Egipto. También como un anexo interesante, vemos a Judá como el promotor de esta muerte futura de José. Y también vemos al otro Judas, el hijo de perdición, haciendo lo mismo, pero materializado en quien lo vendió por unas monedas o por 20 piezas de plata. Estas 20 piezas de plata por la transacción que hizo con José. Estas 20 mismas monedas de plata que aparecen cuando Judas Iscariote entregó al Mashiach. Entonces miren todas estas cosas interesantes que vamos viendo aquí, que nos vamos atando cabos de todas estas situaciones que se están viviendo a raíz del momento donde entra José en el capítulo 37 de Bereshit y todo lo que podemos mirar 1200 años después con el Mashiach. Entonces miren lo interesante que vamos viendo. El tema de las monedas, el tema de las ventas, de las 20 piezas de plata, que hace alusión a lo mismo y que se hace una transacción también
Y todas estas cosas fueron permitidas y hechas por el mismo Eterno. Porque en el futuro Potifar sería el suegro de José. En un futuro sería el suegro del mismo José. Entonces dice, lo mismo que pagaron por José los ismaelitas en la transacción con su futuro jefe y suegro Potifar, que por orden del Eterno dispuso que él sería el futuro segundo gobernante en Egipto. Entonces Jacob reconoció la prenda y declaró a José muerto y rasgó sus ropas. Cuando le entregaron la noticia a Jacob que su hijo había muerto y le llevaron esas ropas partidas, despedazadas por un animal supuesto que lo había matado, él rasgó sus ropas y vistió tela de saco y estuvo de luto muchos días. El comentario rabínico dice que Rashi dice que estuvo de luto por 22 años hasta que vio nuevamente a José. Imagínense el dolor que tenía ese señor, ese padre de José, que duró 22 años de luto por la vida de José. Sus hijos trataron de consolarlo, pero se negó a ser consolado, diciendo, lloraré a mi hijo hasta mi tumba. Jacob no estaba llorando solamente a su hijo, y todos sabemos esto. Jacob sabía cuál era la misión especial en la vida de él y en la vida de ese pueblo judío que el Eterno le había dicho que tenía que formar a través de sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Imagínate ese compromiso tan grande que él tenía de lo que ya le había dicho Abraham, Isaac, y de lo que él sería, y de la promesa que vendría de todos ellos. Y él sabía la situación que pasaría y que pasó con la muerte de José, pero él sabía que algo pasaba, algo no concordaba en algo. Entonces, Jacob sentía que había fallado en cumplir la misión que el Eterno le había entregado. Por eso él nunca pudo ser consolado. En esos 22 años nunca pudo ser consolado, que no creía que esto pasaría, que esto fuera una realidad en su vida, hasta que se enteró de que José aún estaba vivo. Imagínense esa noticia tan maravillosa, cuando tiene un hijo que tiene 22 años que está haciendo un luto por ese hijo y aparece ese hijo nuevamente vivo después de 22 años de luto. Una emoción tan grande que no se puede comparar con nada, hermanos. Entonces, ya pasando el tema haciendo un paréntesis, porque eso es lo que me da lo que yo veo en este estudio de esta parashá, que se hace un paréntesis en el momento de José y entran estos dos personajes que son Judá y Tamar, haciendo como un paro un momentico aquí y después seguimos con el tema de José, pero ¿con qué razón por qué el Eterno lo hace de esta forma? Porque es que, hermanos, de aquí en adelante, de este paréntesis que vamos a hacer, es donde viene la descendencia de Mashiach. Y tenemos que entender por qué el Eterno lo trabajó de esta forma y por qué estos hechos sucedieron de esta forma. Entonces vamos a ver en el capítulo 38 de Génesis 38:1, esta es la cueva de Adulán. La cueva de Adulán. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Judá se apartó de sus hermanos, se fue de donde estaban sus hermanos. Y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hirá. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Shua. Y la tomó y se llevó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre y concibió otra vez y dio a luz un hijo y se llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Eterno de Yahvé, y le quitó Yahvé la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta tu descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la muerte de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojo de Yahvé lo que hacía,
y a él también le quitó la vida. Mira todo este pasaje tan impresionante, en donde vemos que Judá se aparta de sus hermanos, esto lo vamos a ver más adelante, y decide irse a otro lugar. Decide irse a Adulán, que era una tierra de cananeos que no hacían parte de su entorno, de su vida, ¿cierto? Como un hebreo, pero decide irse allá. Hay muchos conceptos de por qué se fue hasta allá, eso lo vamos a mirar también más adelante. Pero ya con base a lo que estamos viendo en este capítulo 38.1, pues vamos mirando que se casó con una mujer llamada Sua y tuvo 3 hijos con ella, ¿cierto? 3 hijos, Onán y Selah. Vamos a seguir. Entonces miramos que en el capítulo 38 me llamó la atención el hecho de que dice que Judá se apartó. O sea, ¿qué quiere decirnos esa palabra se apartó? Muchos pensamos que se apartó, pues pensaremos que se fue, se retiró o se trasladó más adelante a otro lugar donde él estaba. Entonces, esta palabra se apartó en el capítulo 38.1, en Génesis 38.1, nos dice que Judá descendió de lo espiritual y también de lo carnal, casándose con una cananea. Esta cananea de nombre Sua, en tierra de Adulán, que era una tierra, que era una ciudad cananea situada al sur de Belén, una ciudad en donde se asentaron los hijos de Benjamín más adelante. Entonces ella le tiene 3 hijos en esta ciudad cananea, apartado de sus hermanos, apartado de su familia totalmente, pero con una promesa maravillosa que le había hecho el Eterno, en donde decía que de su tribu nacerían reyes. Eso se lo dijeron a Judá y él sabía eso. Por lo tanto, ella le tiene 3 hijos malos. Bueno, tiene 3 hijos. Habían 2 que murieron, que para el Eterno eran malos, y quedó un abrigo disponible para el hijo más joven, que era Selah. Este hijo Selah era muy joven para la viuda Tamar, y no se lo quiso entregar Judá a Tamar por miedo a que también muriera, a que también pasara lo mismo que lo que había pasado con sus 2 hijos mayores. Pero Tamar, su yerna, se disfrazó y se acostó con Judá. Ella se disfrazó de prostituta y tuvo relaciones con Judá. Y el hecho de lo que podemos ver aquí, lo que decía Robert, cierto, el tema de que ella se haya disfrazado de prostituta, o el tema de que Judá haya tenido que ir a ese lugar donde no tenía que ir, ¿cierto? Donde no tenía que ir, porque primero que todo no podía estar un hebreo, una persona instruida en la Torá, no tenía que estar en esos lugares en donde había prostitución, en donde había adulterio, donde había fornicación, ¿cierto? No era lo recomendable y lo que por cuidar su testimonio no podía estar en ese lugar. Y aún ahí lo encontramos en este pasaje, lo encontramos inmiscuido en toda esta situación, en donde vemos una prostituta, en donde pasan una situación de cosas que sabemos que no son como normales, ¿cierto? Situaciones que no son del diario de él, de su vida. Entonces, Tamar su yerna se disfrazó y se acostó con Judá y le tuvo gemelos, de quien la descendencia de uno de ellos, de Pérez, viene el Mashiach. Imagínense este cuadro. Y la razón de todo lo que sucedió aquí era la promesa que dijo Jacob a Judá cuando dice que de ti van a salir los reyes. Nadie sabe, solo fue determinación del Eterno esta situación que pasó aquí. Solo que la descendencia según la carne sería de Judá. Judá se casó con la hija de Shua, el cananita. Hay comentaristas que explican, por un lado dicen una cosa, dicen que cananita en este concepto se refiere a su ocupación, se refiere a que era gente mercaderes, eran comerciantes, en vez de referirse a una nacionalidad en sí, cuando hablamos de cananita. Y hay quienes dicen
que también del otro lado, que en realidad sí era una región de Adulán, allí en Adulán. Entonces, los sabios explican que cuando los hermanos se dieron cuenta de cuánto habían herido a su padre, en el caso de tomar la determinación con José de tirarlo al pozo, al hueco ese, ellos estaban enojados con Judá, porque Judá fue el que tomó la determinación de tirarlo al hueco. Judá fue el que tomó la determinación de decir, bueno, ya este hermano nosotros ya se está pasando, vamos a matarlo, ¿cierto? Él tomó la iniciativa, en cuyo consejo habían confiado al vender a José como esclavo. Que dicen que si Judá le hubiera dicho, esto dicen los sabios, que si Judá le hubiera dicho que perdonaran la vida de José, ellos habrían aceptado. Por eso los hermanos excluyeron a Judá y esto dio como resultado que decidió irse solo a la tierra de los cananeos. Por eso fue que, según los sabios dicen, que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a tierra de los cananeos, porque no aguantó el rechazo y la culpabilidad que había sobre su vida de parte de sus hermanos, que le echaban la culpa por lo que había sucedido, ¿cierto? Entonces, esto tomó la determinación de irse de ahí por este mismo motivo. Entonces, mire, aquí tenemos algo interesante que siempre me gusta la genealogía porque abre mucho la mente, abre mucho el entendimiento y es interesante. La genealogía de Yeshua. Cuando nos vemos a la genealogía de Yeshua, enseguida nos vamos al capítulo de Mateo 1, ¿cierto? Donde aparece la genealogía de Yeshua. Y muchos sabemos de Rahab la ramera, muchos sabemos de Ruth, de Boaz, y todas estas cosas que estudiamos de pronto. Pero vamos a profundizar un poquito en lo que realmente era y de dónde viene la genealogía de Yeshua. Entonces, mire, Judá y Tamar tienen dos hijos gemelos, según Génesis 38, 27. Y aconteció que el tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. ¿Quiénes eran estos gemelos? Serac y Pérez. Pérez, de donde viene la descendencia del Mashiach, tiene a Salmón, que con Rahab tienen a Boaz, quien se casa con Ruth, y viene el rey David, quien a su vez con Betsabé tiene a Salomón, ¿cierto? Y siguiendo después de Salomón viene la línea de nuestro Mashiach. Hay que denotar algo inusual en esa unión, no muy espiritual, pues sabemos cómo fueron engendrados esos gemelos. Esos gemelos fueron engendrados con engaños, porque Tamar se disfrazó de prostituta para poder llegar a Judá. Ya por ahí empieza un nivel de engaño, un nivel no muy espiritual, porque vemos que se disfrazó y vemos que engañó a Jacob también. Y nacieron estos dos niños. Pero muchos diríamos, pero ¿cómo así? Que esta unión donde tuvo relaciones con su yerno, sí, era yerno, ¿cierto? Porque si podemos mirar aquí, en el cuadro vemos a Lot, en donde Lot tiene hijos con sus dos hijas, quienes abusaron de él cuando lo emborracharon, y están los moabitas y los amonitas. ¿Se acuerdan de esto que vimos en una paracha pasada? De aquí nace de la relación de Lot, de la religión de Moab, uno de los hijos de Lot, viene Ruth, la moabita. Yo creo que todos nos acordamos de ese nombre, Ruth la moabita. Y de la línea de Judá, con Tamar, la prostituta, vienen los dos gemelos que estamos hablando ahora, que son Serac y Pérez, ¿cierto? De Pérez viene, que es la línea del Mashiach, viene Salmón, viene Boaz, quien fue el esposo de Ruth, quien se casó con Ruth, ¿se acuerdan? Que se quedó con Ruth.
Después de Boaz viene la línea del rey David, que se casa con Betsabé y tienen a Salomón. Y aquí viene ya la línea de Yeshua HaMashiach. Acá, en el caso de Shua, están estos dos hijos que tuvo con Judá, que fueron Onán y Selah. Acuérdense que estos dos fueron fallecidos. El Eterno dijo que eran malos y pues murieron. Y quedó este único hijo, que era el hijo menor, a quien Jacob no quería entregárselo no se lo quería entregar a Tamar porque era muy joven para ella. Y se hizo el loco y no dispuso que no lo iba a hacer. Que fue en donde vino el engaño de Tamar con Judá y donde tuvo estos dos niños, estos dos gemelos que son Serac y Pérez. Me llama muchísimo la atención el hecho de que el Mashiach venga de una unión de Pérez, y todo lo que pasó y todo lo que sucedió y cómo aconteció todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, hay quienes dirán, pero ¿cómo así? Si estaban en adulterio, estaban en fornicación. No, en este momento, el caso de Judá y el caso de Tamar, los dos estaban realmente viudos. O sea, los esposos de Tamar, que eran y Onán, habían muerto. Y la esposa de Judá, que era Shua, también había muerto. O sea, que en ese momento de esa unión, ellos realmente estaban libres, estaban viudos, porque no se habían muerto el esposo y la esposa de cada uno de ellos. Entonces, podríamos mirar que la unión no fue del todo mala, y la unión era una unión que se podía hacer, porque había libertad, porque los esposos estaban fallecidos. Entonces, mire lo que dice. Según la tradición, esta unión estaba dentro de los parámetros bíblicos, pues Jacob y Tamar en ese momento estaban viudos. No había nada que les impidiera esa unión. No había ningún cónyuge que la amarrara a esa unión, ¿no? Los dos estaban muertos. Entonces, solo una promesa del mismo Jacob como hombre, que fue lo que impedía, tal vez podríamos decir que podía impedir que no se realizara esta unión, era la promesa que el mismo Jacob le había hecho a Tamar, que no se preocupara, que él le entregaría a su hijo Selah, pero que esperara que creciera más, porque estaba muy joven. Esta era el único motivo que podía de pronto impedir que esa unión se diera. Era la promesa que él había hecho, que le había hecho Jacob a Tamar. Pero definitivamente ustedes saben que en lo que son según los judíos, las transacciones que se van dando, una transacción es realizada cuando se cumple el pago o cuando se cumple lo que se ha pactado. En este caso, en el caso de pronto de una negociación, la negociación se cumple en el hecho de que ya se establece un contrato, pero se cumple realmente cuando ya está el pago de esa deuda o de eso que se hizo en ese momento. Entonces, en este momento no podemos irnos a ese mismo argumento, porque en realidad no se había dado todavía ese contrato, porque no lo había entregado a Selah, ¿cierto? Entonces dice, Judá lo reconoció y dijo al final, cuando ya se estaba cumpliendo las cosas, que ya salió embarazada, él mismo dio la orden de que fuera quemada. Quémenla por adúltera, por fornicaria, ¿cierto? Entonces, cuando él reconoció que esos hijos eran de él, porque le entregaron su báculo, le entregaron su sello, porque ya le tocó decirlo, fue cuando él reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selah, mi hijo, y nunca más le conoció. O sea, él reconoció que sí, tenía razón, porque él era el que no le había entregado a su hijo Selah, cuando recibió el báculo y recibió el sello. Entonces, podemos mirar de dónde viene la descendencia Mashiach, y que muchos de pronto no lo miramos de esta forma, o nunca pensamos o lo analizamos de esta forma, pero
definitivamente viene de estos dos gemelos, ¿cierto? De la descendencia de Pérez. Y es interesante que aprendamos esto, porque si lo vamos anexando y si nos vamos mirando con respecto a Mateo 1, donde aparece la genealogía de Jesús, hay muchas preguntas, hermanos, muchas preguntas acerca de la genealogía de Mashiach, ¿cierto? Entonces, vamos a ir adelante. Entonces, miren, ya viene el caso entonces de José con la esposa, José y la esposa de Potifar. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, la oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Yahweh estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo en su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de alguna cosa sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Entonces todos debemos entender que José fue básicamente un profeta. El libro de Amós nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Lo que pasa es que pues, tenemos que mirar qué es lo que es y qué significa la palabra profetizar, que es el error que muchos han tenido y que no entendemos realmente, no se ha entendido, se entendió lo que era la palabra profeta o la palabra profetizar. Entonces, mire, la palabra, por lo que profetizar es proferir lo que Dios ha dicho o ya ha dicho que hagas, y puede ser en tres pasos. Puede ser en edificación, puede ser en exhortación y puede ser en consolar. Y esto es la profecía. La profecía tiene que tener estos tres elementos para que pueda ser profecía. Profecía no es pensar en el futuro, por lo que voy a hacer en el futuro, ¿cierto? No, yo voy a profetizar que voy a tener un carro, que voy a tener una casa en Barcelona de India, una casa en cualquier lugar, una finca. No, esto no es profetizar. Esto no es profecía, hermanos. Tenemos que dejarlo claro y que siempre quede claro a todos los que están escuchando que la idea de profetizar, ¿qué es profetizar? Profetizar es proferir lo que Dios ya ha dicho que hagas y que puede ser de edificación, de exhortación y de consolar. Eso es lo que es profecía. Y por eso dice que Dios tenía pensado traer una hambruna que sería y que serviría de juicio sobre las naciones. Y eso fue lo que reveló el Eterno a José. El profeta, pues fue a él revelado la solución del sueño de Faraón. El Señor le profetizó a José en el sueño que tuvo Faraón lo que pasaría en Egipto, ¿cierto? Pero fue el mismo Eterno. Y él, a través de esos tres pasos de la edificación, de la exhortación y de la consolación, es lo que José le alcanzó y le dijo al Faraón lo que había que hacer. Solo con base en estos tres términos. Entonces dice, José tuvo una vida dura, pues pasó de hueco en hueco, ¿cierto? De pozo. Primero fue el pozo cuando los hermanos lo tiraron a ese hueco. Después, cuando fue preso en el calabozo, también lo metieron en otro hueco. O sea, él pasó así. Y dice que fueron más o menos unos 20 años en este proceso. Creo que fueron 12 a 20 años en este proceso que José tuvo en estas pruebas tan difíciles. No fue que José lo vemos ahora como el segundo al mando en Egipto y que era José el que mandaba. No, José tuvo una vida fuerte, una vida sufrida, le tocó duro.
No le fue fácil a José llegar a poder ser ese instrumento que el Eterno hizo de su vida. Y lo que significó José en el pueblo de Israel. Le costó bastante, hermanos. Le costó el odio de sus hermanos, le costó la separación de su padre, le costó una vida diferente a la que él vivía, algo totalmente diferente a sus creencias, a lo que él como hijo de Jacob, su padre le había enseñado. Entonces, mire hasta dónde el Eterno lo llevó de todo esto y mire cómo lo rescató y cómo lo cambió su vida para bien de él y de su familia. Entonces, mire, aún así, él era eficaz en todo lo que hacía, pues le caía en gracia por la misericordia del Eterno y todo lo que él hacía prosperaba. Qué maravilloso es esto, que podamos tener la mano del Eterno en nuestra vida y que el Eterno siempre esté con nosotros como ese poderoso gigante y que todo lo que hagamos en nuestra vida, hermanos, sea para bien y que todo a donde nosotros lleguemos, a cualquier lugar donde lleguemos, seamos de bendición para esa casa, para esa persona. Y esto es maravilloso lo que el Eterno hace en la vida de cada uno de nosotros. Y esto lo estamos viviendo hoy en día muchos de nosotros. A veces llegamos a sitios, llegamos a casas, o llegan a nuestras casas y nos dicen, yo siento un aire diferente en esta casa. Yo siento que cuando tú vienes a este lugar, veo cosas diferentes, veo que más venta, veo más algo diferente a lo que yo veo en otras casas. Y eso es lo que nosotros, el Eterno hace en nuestra vida, que nos da ese don para que caigamos en gracia a las otras personas. Yo no sé si muchos de nosotros nos ha pasado y vivimos estos momentos donde decimos gloria al Eterno, gracias a Abba por permitir estas cosas en nuestra vida. Entonces, eso debería ser nuestro pensamiento. El pensamiento de cada uno de nosotros debería ser esa sal que sazona, que sirve para dos cosas. La sal sirve para cuidar, la sal sirve para preservar y también sirve para dar sabor al paladar de muchas personas. Usted y yo tenemos que ser sal en este mundo. Tenemos que cuidar, tenemos que preservar la vida a través del estudio de la Torá, a través de predicar su Torá. Ese mensaje, esa Torá que tenemos que hacerlo. Y también tenemos que dar sabor al paladar de muchas personas también que necesitan de esa sal, hermanos. Por eso, qué maravilloso es poder estudiar todas estas parashas, que nos llenen de mucho conocimiento y nos ayuda a entender lo que el Eterno realmente hizo a través de estos hombres del Eterno, a través de estos hombres de Dios, que muchas veces los miramos desde otra perspectiva. Pues ya desde la perspectiva hebrea que nosotros estamos analizando, es nuevo, un nuevo concepto que vemos. Entonces, miren, en Génesis 48, dice que ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Esto es cuando José está preso, ¿cierto? Está en el hueco. No quiero cambiar esa palabra hueco porque esa palabra hueco es lo que nos identifica y lo que nos hace ver e ir a lo que el Eterno quiere en el estudio del hebreo. Entonces dice, entonces les dijo, José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, contádmelo ahora. Cuando habla de interpretación en hebreo, se traduce no como si de adivinación se tratara, porque realmente José no era ni un adivino, porque adivino era lo que habían ahí en Egipto. Estaba lleno de adivinos, todo el mundo adivinaba. Pues en el hebreo, esta palabra se trata o se habla es de una solución a esta incógnita, a una solución no de adivinación, porque una persona cuando adivina está adivinando a ver si es la decisión que él piensa que puede ser. No, aquí lo que se está hablando realmente es que no hay quien lo interprete. Entonces dice, el mismo pregunta, ¿no son de Dios las soluciones? Eso es lo que traduce del hebreo al español. No son de Dios las soluciones, no las interpretaciones, ¿cierto? Entonces, se habla de una solución a esta incógnita y es cuando Jesús les dice, ¿acaso no es de Dios las soluciones? Entonces, vámonos a Romanos 13:11, donde nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay
por Dios son establecidas, por lo tanto, no hay adivinaciones en el tema del Eterno. En el tema del Eterno funcionan es las soluciones, porque el Eterno es quien nos soluciona nuestros problemas. Entonces en este momento ya José sabía que el Eterno estaba con él y ya sabía qué significaba estas interpretaciones, que eran soluciones para su vida, que eran soluciones del Eterno. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo que está establecido por Dios, se resisten. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, es como el caso de las autoridades, siempre tienen que estar del lado de Dios. Si no está del lado de Dios esta autoridad, simplemente no es una autoridad, ¿cierto? Entonces, hay muchas ocasiones en donde hemos repetido un versículo bíblico que dice que Dios coloca príncipe, el que coloca a los reyes y los príncipes es el Eterno, ¿cierto? Dice que Dios coloca presidentes y príncipes y reyes. Pero tenemos que analizar también que estos personajes y estos presidentes y estos príncipes que se colocan y que los coloca el Eterno, tienen que estar en el fondo del lado de Dios. Tienen que estar en el fondo conectados con lo que el Eterno quiere para dicha área, para dicha nación o para dicho ciudad, lo que tenga que ver, pero tienen que estar conectados en el fondo con el plan que el Eterno tiene para esa gente. No podemos decir que Dios escoge príncipes y reyes y presidentes y no tienen nada que ver con el Padre. No, no puede ser. Todo va ligado a un pensamiento, aún escondido, pero tiene que estar ligado a un pensamiento y una señal en donde la autoridad definitiva al final es de Dios, del Elohim de Israel. Por eso es que vemos que José fue rechazado por todos sus hermanos. ¿Por qué fue rechazado José por sus hermanos? Porque les dijo la verdad. ¿Cuál era la verdad? La verdad era esa, que el Eterno iba a estar con él. Y ellos al final del cuento, al final de todo lo que vemos en la historia de José, ellos tendrían que arrodillarse ante él. Ellos tendrían que bajar la altivez que tenían a él y el odio que tenían y que tuvieron siempre por él. ¿Cierto? Entonces él dice que el sueño que él tuvo es del Señor y le corresponde a él decirlo a través de mí para que ustedes lo entiendan. Porque nadie que tiene un sueño va a forzar su cumplimiento ni tampoco puede. Y esto pasaba con José y esto lo entendió Jacob su padre. Jacob su padre entendió cuál era el propósito de haber estado José en Egipto durante esos de 12 a 20 años. Al final entendió que ese era el propósito del Eterno en su vida, en la vida de José, aún en su propia vida. ¿Cierto? Entonces, todo lo que vemos, toda la señal de autoridad, todo lo que pasó en su vida, de colocarlo como el segundo al mando en Egipto, todo fue direccionado por el Padre Eterno. Porque Él es quien pone y quita reyes. Pero todo, hermano, de acuerdo a la voluntad del Creador. Todo va de acuerdo a la voluntad del Creador. Y en nuestra vida también todo tiene que ser igual. Todo lo que el Eterno quiera, lo que nosotros queramos hacer y tener en nuestra vida, todo va de acuerdo si el Padre Eterno lo quiere y está en su propósito, que podamos lograr muchas cosas que tenemos en nuestras mentes. Baruch Hashem, Él es todopoderoso. Él hace como Él quiere. ¿Cierto? Y eso fue lo que pasó en esta vida de José, en esta parashá tan interesante, en donde vamos mirando muchas cosas. Vamos viendo muchas cosas que ya no son interpretaciones, que ya son soluciones. Y esto fue lo que le dio a Faraón, soluciones. Entonces miren, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, ya se Génesis, este capítulo 40 creo que es, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid veía 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Ese era un sueño basado
en la función que tenía ese copero en manos de Faraón. ¿Sí me entiendes? Eso era lo que él hacía. Y soñó con base a lo que él hacía. Y le contestó José, esta es tu interpretación. Los tres sarmientos, o esta es su interpretación, los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando era su copero. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, de esta cárcel, de este hueco donde estoy metido. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. O sea, no he hecho nada para que lo pusiesen en la cárcel. Pura envidia. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, un momentico ahí, yo también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el Faraón. Ahí está el sueño también con pasteles, con lo que él hacía. Y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, esta es tu conclusión. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Imagínense esa interpretación tan tremenda, que vemos la cara en la imagen, el hombre se agarra la cabeza y hace, Dios mío, ¿tú cómo has dicho? Tremenda interpretación. Y para rematar, las interpretaciones que daba José se cumplían. ¿Sí? Se puede alcanzar a imaginar la desesperación que tenían esos 2 personajes. Bueno, por lo menos uno. Entonces, miren, dice aquí, copero y panadero. Estos cargos reales, los coperos y el panadero, hay que mirar también qué hacían estos personajes. Eran cargos importantes, el copero y el panadero. Y en este episodio, los sabios nos informan de sus crímenes, o sea, qué habían hecho estos panaderos y este copero, qué hicieron para que ellos fueran entregados en la cárcel, en el calabozo, en el hueco ese. Miren lo que pasó. Encontraron una piedra en el pan y una mosca en la copa de vino, y por eso los metieron presos. Por eso estaban con José ahí. Por eso, lo que vio José en el sueño iba contra la lógica. ¿Cierto? Iba contra la lógica. Porque, ¿cómo es posible que yo esté preso por encontrar una piedrecita y una mosca en la copa del vino? Entonces, José vio que el faraón iba a juzgar a los trabajadores primero y que luego iba a sentenciar a sus superiores basándose en ellos. Y dado que el panadero era culpable, el ministro del pan fue castigado. Y dado que el copero no podía ser culpado, su jefe, el ministro del vino, se salvó. Esta era una clara e irrefutable evidencia de que José conocía el arte de la interpretación de los sueños a través de lo que el Eterno y de acuerdo a su voluntad permitió en su vida para seguir formando esa promesa que había en su vida, ¿cierto? Entonces ya vemos cómo este episodio del copero y el panadero lo vamos viendo en el momento que José está en la cárcel, en el hueco ahí metido en el calabozo, y todo lo que determinó, lo que el Eterno había puesto en la vida de José, que era interpretar estos sueños, pero era ya con una conclusión realmente de lo que era. Entonces, el cumpleaños del faraón, 3 días después era la fiesta de cumpleaños de Faraón, y él necesitaba a todos sus sirvientes. Contrasta esto con la referencia judía de marcar el Yahrzeit, con la fecha de muerte. Cuando una persona completa con la misión de su vida,
en vez de la de nacimiento, que es solo el viaje inaugural y no es el cumpleaños. O sea, ellos cuando una persona dice, contrasta esto con la referencia judía, ellos marcan el Yahrzeit, o sea, la fecha de muerte, es la que ellos recuerdan. No recuerdan la fecha de nacimiento. Porque la fecha de muerte en el pueblo judío es cuando ellos determinan que ya esta persona ya cumplió la misión. En la vida de esa persona se cumplió en el momento de su muerte. No tiene nada que ver con el momento de su nacimiento. ¿Cierto? Entonces, que solo la fecha de nacimiento es solamente un viaje inaugural, ¿cierto? Pero no de cumpleaños. El faraón restituyó el copero y colgó al panadero exactamente como predijo José. Colgaron al panadero exactamente como predijo José. Sin embargo, el copero, a quien José le había dicho, acuérdate de mí cuando estés ahí, para que me saques de esta cárcel, de este hueco donde estoy metido, se olvidó totalmente de José, e incluso cuando se acordó, no tuvo ganas de ayudarlo, a pesar de que él lo había ayudado a determinar el sueño y lo que iba a pasar, y que le dijo que le recordara cuando estuviera allá, que se acordara de él. No tuvo ganas de ayudarlo. Cuando él salió, no tuvo ganas de ayudarlo. Entonces, mire qué interesante todo esto. Por eso, hermanos, damos gracias al Eterno por permitirnos poder aprender todas estas cosas que hemos aprendido y que tenemos que mirar los propósitos que el Padre tiene en nuestra vida. A veces pensamos que queremos hacer las cosas con base a nuestras propias fuerzas, con base a lo que nosotros queremos hacer por nuestras propias fuerzas, y nos olvidamos de lo que el Eterno quiere para nuestra vida en su voluntad. Amén. Por eso, shalom, shalom a todos mis hermanos.